sé si usted se ha dado cuenta, pero la vida de todos depende de todos. Nadie está solo, ni siquiera cuando se siente solo. El otro día, hace muchos días, cuando el confinamiento, estaba conversando con unos niños, que creo que fue de las cosas más difíciles que hice, que era hablar con niños de segundo, de primaria, de primero y de tercero. Y había un niño detrás de la pantalla que me decía que es que él se sentía muy solo en la casa. Y empezamos a buscar cómo hacer que no se sintiera solo y sobre todo cómo podría notar que no estaba solo. Entonces le pregunté que qué había desayunado y era como una arepa con algo, me dijo. Entonces hicimos el camino de la arepa, desde que se sembraba, quién la había recogido, cómo habían llevado el maíz, quién lo había pilado, hasta que llegó a la tienda de la esquina donde la mamá la compró. Entonces en eso que conversamos con ese niño, él decía como, ay sí, entonces uno sí está siempre conectado a todo el mundo, y le cambió la cara y fue muy bonito como eso que yo no sabía, que ya sabía, que lo supe porque se lo dije a él, que me recordó que a mí también me pasa que me siento solo, pero que hay gente a la que siempre le interesan y le importan los demás. Gente que sabe que cuando uno escribe nosotros, adentro de esa palabra dice otros. Y por eso vamos a hablar hoy de no estar solos y de gente que ha decidido a través de su trabajo recordarnos la importancia de los demás. Estos son los diálogos por la vida. Sean bienvenidos todos esta noche. Nos acompaña esta noche Catalina Koch de la Fundación Mi Sangre, Mercedes Barrera de la Fundación Sura, para los amigos Mónica, Yamilio Campo de la Fundación Ratón de Biblioteca, a la cual no se le hace extraño este lugar porque la Fundación sí que ha sabido habitar estos salones del Jardín Botánico en las fiestas del libro, y Jaime Palacio, que está con Creamos Valor Social, que es del Grupo Argos, que es una expresión más de cómo la empresa trabaja sobre el campo transformando vidas, más allá de la misión del negocio, porque no hay negocio si lo que hay alrededor tuyo le está yendo mal. Para que las cosas que sucedan bien, uno tiene que procurar el bienestar de los demás. Voy a empezar por Catalina, simplemente por un lazo de afecto que me une larguísimo. La Fundación Mi Sangre. Yo me acuerdo de la Fundación Mi Sangre desde antes de que se llamara Mi Sangre. Cuando el muchacho que la fundó estaba buscando un nombre, a mí me preguntaron que si ese nombre, y yo dije que a mí no me gustaba. No. Pero estaba en la letra de una de sus canciones y terminó llamándose así. Y me acuerdo, incluso grabamos el primer video de presentación de la Fundación luego. Y al principio la Fundación trabajaba con personas que habían sido víctimas de minas antipersona o quebrapatas que llamaban en esa época. La misión de la Fundación se fue transformando, y también no solo la misión sino la ambición, y con la ambición el impacto, y con ese impacto han ido transformando la vida de mucha gente. ¿Qué te gusta a vos, Cata, de ser parte, corazón y pálpito y sangre de la Fundación Mi Sangre todos los días? Me gusta que siento que es un espacio donde he podido expresar todo mi ser, donde hemos creado sueños colectivos, y cuando digo sueños colectivos no son solo de quienes trabajamos ahí, que se va convirtiendo como en una tribu, una organización unida por un propósito común, sino donde también los participantes, más de 1.500.000 personas han pasado por Mi Sangre, también hacen parte de esa co-creación, de esos sueños de transformar realidades, porque finalmente es lo que buscamos, que todos los jóvenes de Colombia sean agentes de cambio, constructores de paz. Pero en el camino de llegar a eso,
hemos descubierto que no era suficiente trabajar con los jóvenes directamente, sino incidir en muchos o en la mayoría de entornos o de actores que afectan o inciden en la vida de los jóvenes, padres de familia, maestros, líderes comunitarios, organizaciones barriales. Entonces más y más se va creando como un movimiento que de alguna manera va contagiando esperanza que tanto necesitamos para seguir viviendo en medio de tantas dificultades. Entonces ver cómo construimos sobre la capacidad y no sobre la carencia, como que de verdad identificamos las capacidades que tiene inclusive la persona en la situación más vulnerable que te puedas imaginar. Está llena de recursos, de creatividad, de empatía, de compasión, de redes sociales, de inteligencia, de pues, muchas capacidades, y cómo transformarlas en acciones concretas para mejorar su propia vida, pero también ponerlo al servicio de los demás. Eso me lo gozo, como ser parte de ese movimiento de alguna manera. Además que es muy fuerte eso que acabas de decir, aprovechar la capacidad y no la carencia, porque muchas veces la mirada es sobre el vacío y existe como cierto asistencialismo a partir de la precariedad, y aquí no. Aquí lo que hay es un canto a la alegría, incluso en las situaciones más complejas. Así es, y de hecho ahorita hacías referencia al origen cuando trabajábamos con víctimas, y fue precisamente ese momento de claridad que le dio el vuelco a la fundación. Yo acababa de llegar y empecé a visitar pues muchos territorios con situaciones muy dolorosas, en Nariño, en el Meta, en Bolívar, donde tú veías la vida de una persona afectada por una mina antipersona, y no solo era la mutilación física, sino la familia destruida, la afectación psicoemocional, la incapacidad de ir a la escuela porque no tienes la muleta o la prótesis para acceder, en fin, un montón de dificultades. Y pues sí, hacíamos trabajo muy importante de facilitar la reparación económica, atención psicosocial, todo lo que podíamos por restaurar esas vidas. Pero fue en un proyecto donde empezamos a experimentar con arte y lúdica para la sanación emocional, donde yo llegué y pues vi esa chispa creativa, vi como decenas de jóvenes que con un poquito de agua, me gusta verlo como un jardín, es ese poquito de agua, la confianza en ellos, en este caso lo que hacía el arte y la lúdica en sus vidas, ellos no solamente fueron capaces de sanar las heridas del alma, de pasar la página de ese evento violento, sino de convertirse en agentes de cambio en la comunidad. Y así fue que abrimos pues, la misión y el propósito hacia activar ecosistemas y desarrollar capacidades para que las nuevas generaciones sean protagonistas en la construcción de una cultura de paz. Hay algo que está haciendo la Fundación Sura que a mí me apasiona mucho y que creo que también es muy necesario en el escenario de los asuntos que está viviendo este país, y es proponer conversaciones. Mercedes, ustedes están trabajando esta idea de pensar con otros, que además, quien creyera en este tiempo, no hay nada más revolucionario que la ternura, quien creyera que no hay nada más subversivo incluso que proponer la escucha. Ahora que todo el mundo cree que tiene una verdad para dictar y que desde ahí se comprende el mundo, el Grupo Sura podría sencillamente seguir la ruta de sus cosas y estaría bien, pero conectarse con aquello que los otros están pensando y a partir de ahí suscitar otras conversaciones. Quisiera que nos hablaras un poquito sobre ese propósito. Sí, ahí hay una cosa muy interesante, y lo primero es que no es solamente desde la fundación, sino también desde el grupo. La fundación más como un habilitador, un conector, un lugar en donde podemos reflexionar y hacernos preguntas, pero que después la compañía tiene que asumir también sus propias acciones sobre esas preguntas y esas reflexiones. Viendo lo que estaba pasando en el país, en Latinoamérica, empezamos a entender que podíamos conectarnos de una manera más profunda con las personas, con los territorios, con las personas incluso con las que ya veníamos trabajando desde la fundación hace más de 50 años y que no nos conocíamos con muchas de ellas a profundidad. Entonces vimos una oportunidad
maravillosa en este momento de escucharnos, de entendernos, y ahí nace una iniciativa que se llama Contrapunto, en donde salen diferentes conversaciones entre esa pensar con otras, pero también nos unimos con otros aliados, incluso como Mi Sangre, para proponer otras conversaciones de ciudad, unas conversaciones de país, y también vamos ahora a llegar a unas conversaciones de región. Y ahí lo que buscamos es escuchar, es proponer desde la diversidad de miradas, que podamos abrirnos, que podamos entender lo que están pensando los otros y podamos también reflexionar sobre qué es lo que tiene que hacer cada uno, cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como empresa y como personas para construir la sociedad. También desde el primer entendimiento de que las personas estamos en el centro, que la dignidad de las personas es un fin en sí mismo, pero que además, si nosotros seguimos pensando desde los intereses individuales y particulares, nuestro crecimiento y nuestra evolución, incluso como empresa o como persona individual, tiene un límite. Entonces es desde una mirada ética, desde el entendimiento de lo que somos las personas, pero también, si lo quisiéramos, desde una mirada de si queremos crecer, tenemos que crecer todos juntos. Finalmente estamos todos en el mismo barco y cada una tiene una responsabilidad. Y nuestro interés es abrir esas conversaciones para entender cuál es la nuestra y que cada uno pueda entender cuál es la de cada uno y podamos avanzar y evolucionar como sociedad. Hay algo entre las historias que Cata ha conocido, entre las historias que ustedes escuchan, que me lleva a las historias de la Fundación Ratón de Biblioteca, y es que somos las historias que contamos. Ustedes tienen un vínculo barrial muy grande e histórico en la ciudad. La pequeña biblioteca que queda entre la tienda y la casa de Doña Mercedes, donde están los libros con los que los niños de la cuadra pueden hacer la tarea, que sintieron un hambre cuando se tuvo que cerrar por todo lo que pasó y que está pasando con la pandemia en el tiempo del confinamiento. Ustedes se idearon seguirle leyendo a la gente, por ejemplo, a través del teléfono, no perder ese contacto. ¿Qué significa para vos hacer parte de esta fundación y por qué tiene sentido invitar cada día a leer, que es mucho más que leer? Pues mira, ahí suceden unas cosas muy interesantes. Nosotros estamos, como lo dices, como en el corazón de los barrios, ahí donde está la necesidad, donde está la angustia, pero también donde está siempre la palabra latente y las historias, ¿cierto? Entonces yo creo que hacer parte de contarnos las historias, y no solamente esas historias de la vida cotidiana, sino de los abuelos, de los antepasados, porque sabemos que somos seres del lenguaje, y cuando transmitimos esas historias de unos a otros, ahí es donde se construyen vínculos y se construye comunidad. Y lo que decías, por ejemplo, ahora en la pandemia, recobramos el valor de las bibliotecas y el valor de lo que significa que haya un espacio cultural y social en medio de un barrio o de una cuadra de conflicto armado. Si hay un espacio de arte, de cultura en medio de la guerra, es la posibilidad de volvernos a encontrar y de encontrarnos con una palabra que nos permita pensarnos otras cosas. Nosotros, como tú lo decías, cuando empezó la pandemia empezamos a llamar a las familias a preguntarles qué necesitaban, pues porque Ratón tiene la alianza con la Fundación Éxito, con la Fundación Familia, y ahí podíamos buscar distintas acciones de ayuda. Bueno, surgieron muchas necesidades, alimentación, trabajo, en fin, creo que las necesidades básicas que todos tenemos, pero nos llamó mucho la atención que la gente pedía el espacio, pedía encontrarse con el otro, poder tener un espacio distinto a la casa, ¿cierto? Que muchas veces no es el espacio grande que todos deseamos, sino que son espacios pequeños con muchas limitaciones, y esas bibliotecas de los barrios se convierten en ese otro espacio para ir a hacer esas otras cosas que la cotidianidad no nos la permite: conversar, discutir, tener puntos de vista, contar historias, y con las mamás aprender, ¿cierto? Porque sabemos que este país tiene unas carencias educativas y culturales muy grandes, y cuando tenemos profesionales y personas que abren la conversación de otras formas,
ahí es cuando generamos los vínculos y cuando se genera también la palabra amorosa, ¿cierto? Esa palabra que nos permite encontrarnos con el otro y sentir que hay un otro allí que me escucha y que incluso podemos construir mundos distintos a partir de las distintas oralidades y de las distintas palabras. En esto que mencionas y que orbita la palabra barrio, pienso en La Honda, que es un barrio que conocí hace mucho tiempo, con muchas carencias, y donde hace poco ustedes estuvieron trabajando. Y la gente puede pensar, cuando le dicen Argos, la gente piensa en cemento, ¿sí o qué? Pero las cosas son mucho más que la primera noción que una palabra te trae. Vos haces parte, Jaime, de ese Creamos Valor que fue hasta este lugar, que ha ayudado a transformar la vida de la gente. Quisiera que compartieras un poquito con nosotros aquí y con quienes nos están viendo esta noche, cómo se crea ese valor. De acuerdo, yo creo que a causa de la pandemia nos planteamos muchas cosas como organización. ¿Cuál es el rol real que jugar una empresa en la sociedad? Si debe generar solamente utilidades y que esas utilidades se repartan y cuando uno las reparte generan valor en la sociedad, o si deberíamos preocuparnos por todos nuestros grupos de interés, por nuestros colaboradores, proveedores, comunidades donde teníamos presencia. Y salió de una necesidad genuina de los colaboradores, de cómo nosotros vamos a aportar a este momento crítico que está viviendo el país. Nosotros tenemos presencia en muchos lugares que ni siquiera el gobierno tiene presencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aportar a la reactivación económica, al desarrollo social y al desarrollo también pues, económico y personal de las personas? Entonces, a partir de eso nos dedicamos a escuchar qué pensaba cada uno de nuestros grupos de interés y qué esperaban que una empresa podía hacer. Entonces recorrimos varios territorios de la ciudad, también estuvimos hablando con nuestros proveedores, son más de 9.000 en Colombia, que realmente generan más de 500.000 empleos, para que se hagan una magnitud de la importancia de tener en cuenta esos grupos de interés. De esos 9.000, el 85% son MIPYMES, que tienen menos de 6 empleados en promedio. Entonces, cuando empezamos a hacer esas reflexiones, decidimos que deberíamos plantear un proyecto, un programa que acompañe a todos nuestros grupos de interés de una manera sostenible. Vos ahorita hablabas del asistencialismo y creemos que las empresas y las fundaciones también deberíamos tener una mira diferente al tema de hacer filantropía, no solamente entregar unos recursos e irnos, sino entregar unos recursos, abrir unos procesos, acompañar esos procesos y que en un tiempo sean sostenibles para que generen desarrollo en las comunidades. Entonces, a partir de esas conversaciones que tuvimos, decidimos tener 4 pilares en Creamos Valor Social. El primero es la confianza y la empatía. Nos dimos cuenta que la confianza es fundamental para cualquier propósito. Entonces queríamos reconstruir confianza con algunos territorios, queríamos que nuestros proveedores no nos vieran como simplemente un agente económico, sino también como un aliado y un compañero, y también nuestros colaboradores, nuestros ferreteros y todos nuestros grupos de interés. Segundo, plantear propósitos comunes. Si finalmente son grupos de interés, deberíamos tener propósitos comunes, cualquiera que sea, por identificar cuáles son esos propósitos comunes que nos unen a la empresa con nuestros grupos de interés. Tercero, cooperación, que es una palabra que yo creo que es súper importante, porque lo que dice es, cada quien aporte lo que pueda dar, no importa si usted tiene mucho, poquito, si sabe mucho, sabe poquito, aporte con lo que pueda. Y buscamos que podamos todos cooperar de cualquier manera, pero para llegar a un propósito común. Y finalmente, y que debería abarcar todos nuestros proyectos, es el desarrollo sostenible, porque queremos que todo lo que hagamos se pueda mantener en el tiempo, que intervengamos 1, 2 o 3 años, lo que sea necesario, y que a partir de eso quede la capacidad instalada o el proceso suficientemente robusto para que pueda durar y perdurar en el tiempo. Común a todos ustedes, ha habido una palabra, he escuchado una palabra que es escuchar, pues ustedes siempre han escuchado a la comunidad. Yo las he escuchado a ustedes y eso me ocurre hacerles una pregunta, pero eso va a ser ahorita después de las propagandas, como dice mi mamá. Ya volvemos. Estos son los diálogos por la vida. Hoy dijimos que íbamos a hablar sobre la importancia de los otros. Y sucede que hay una percepción muy alta en la mayor parte de la población del país
en que no sienten que no le importan, por ejemplo, a la clase dirigente y a los políticos. No importa qué se diga, qué se haga, qué se queje, ellos no van a hacer cosas en favor de. Y eso es fácilmente constatable en tablas de medición cuando uno ve la reputación o la confianza que se tiene en las instituciones. Yo quisiera preguntarle a los cuatro, ¿cómo demuestran ustedes en el trabajo del día a día que les importan los demás? ¿Cómo devuelven ustedes esa confianza con que les tocan la puerta o con la que les abren la puerta de la casa? Cata. Yo creo que muchas maneras y tiene que ver con nuestros principios y como nuestro ADN. Lo primero es la escucha de la que hemos hablado y dentro de ella creo que es fundamental que sea de verdad, primero una escucha horizontal y segundo una escucha generativa. Yo creo que no hay mejor forma de construir confianza que co-creando, construyendo juntos. O sea, no es solo llegar a tú que necesitas saber, yo qué te doy. Esto no es horizontal, es una relación, sino lo que decía ahorita, construir sobre la capacidad, escuchar y entender esa persona de dónde viene, qué capacidades tiene, qué recursos tiene alrededor, qué sueños tiene, qué otras instituciones hay al lado. Entonces, cuando hablo de escucha generativa me refiero a eso, que en el momento en que estás hablando y entras en tal conexión en ese diálogo, que de verdad empiezan a emerger y a generarse nuevas posibilidades que en la práctica ese 1 más 1 da mucho más que 2. Yo diría que eso es muy característico en nuestro trabajo en todo sentido. Con los participantes, por ejemplo, menciono 2 de los programas. Uno es Líderes de Cambio con jóvenes en alto riesgo. Llegamos a poblaciones en situación de alta vulnerabilidad. Y es un proceso formativo, sí, pero donde hay escucha permanente, donde primero hay un proceso donde descubren sus poderes como constructores de paz, leen territorio con sus propios medios, herramientas, les damos pues obviamente herramientas metodológicas, pero ellos escogen y es divertido además, y luego identifican una problemática en su territorio y ellos mismos diseñan soluciones innovadoras a esa problemática. Entonces todo el proceso de co-crear con el apoyo técnico de la fundación, pero en grupos además entre jóvenes que no se conocen, pues genera confianza, les da el mensaje de que estamos ahí, que creemos en ellos, que queremos co-crear con ellos. Y esto se da más aún en la red de jóvenes constructores de paz y en un programa que tenemos de formación en ciudadanía y para el fortalecimiento de la democracia, donde estos jóvenes que quizás pasaron por estos programas o no, pueden ser otros, pero que ya han mostrado mayor trayectoria de liderazgo, pasan por un proceso formativo ya en movilización e incidencia en tomadores de decisión. Y ahí Mi Sangre cumple un papel muy importante de abrir puentes, de ser tejedor, de conectar con otras oportunidades, actores, etcétera, y se hace con los mismos principios de escucha, co-creación, horizontalidad y elementos como los que he mencionado. Yo creo que eso hace toda la diferencia. Y ya en términos prácticos, pues digamos más tangibles, creo que tiene que ver también con el hecho de rendir cuentas, de ser transparentes. Rendir cuentas me refiero a se terminó un proyecto, cuáles son los resultados, los hallazgos, qué aprendizaje. Hacemos grupos focales para recoger, lo llamamos cosechas, y siempre estamos recogiendo, no solo para rendirle cuentas al donante, que es muy importante, claro está, sino también para saber que hay que seguir sembrando. Exacto, y para seguir aprendiendo juntos. Y toda la evolución de la fundación, todas las innovaciones, los nuevos programas que siempre han sido basados en esa escucha y en ese aprendizaje conjunto que tenemos con los y las participantes. ¿Cómo conquistan confianza ustedes, Mercedes? Bueno, yo creo que con los hechos, con las acciones, que además solamente pasa con el tiempo, ¿cierto? Cuando constantemente y con coherencia los hechos demuestran que efectivamente lo que uno piensa y dice pues es coherente, lo cual es muy difícil, ¿cierto? Mantener esa coherencia es difícil. Entonces también es importante reconocer cuando nos equivocamos. También es importante reconocer cuando no hemos hecho suficiente, ¿cierto? Y creo que cualquier empresa, fundación en este país o en esta región, incluso tiene que llegar a esa reflexión, porque si leemos todos los informes de las fundaciones, uno junta los informes, creería que todos estamos
perfectos, pero cuando vamos a ver, las problemáticas sociales aún existen. Entonces, también esas preguntas, esas reflexiones y ser muy claros con que no hemos hecho lo suficiente, y no solamente como fundación, como empresa, pues finalmente como Estado, como todos, para que todos vivamos con dignidad, pues ese reconocimiento también es importante, porque desde ahí parten las nuevas acciones, las nuevas iniciativas, esas nuevas reflexiones que nos permiten avanzar y evolucionar. Si nos quedamos defendiendo nuestras acciones, nuestros programas, lo que ya hicimos, sin entender que igual esto no está bien para todos, pues es imposible crear confianza, porque alguien no va a confiar en ti cuando para esa persona la sociedad no está funcionando. Hay que reconocerlo, hay que volver a escuchar, hay que volver a preguntarse para poder de ahí en adelante tomar unas acciones diferentes y cada vez con mayor impacto y con mayor alcance. Cambiamos el orden. Sí. Pues mira, yo creo que cuando hablamos de confianza todos tenemos razón. Primero hay que verse al mismo nivel de las comunidades con las que uno trabaja. Y yo creo que el hecho más grave que genera desconfianza en los territorios con las instituciones es que las instituciones muchas veces creen que los territorios son homogéneos. Entonces ponen una serie de políticas diciendo yo tengo la solución, yo les vengo a salvar el mundo, yo soy el héroe, y vengan, tomen un montón de políticas públicas que de pronto los territorios no las van a ver de la misma manera. Y que este mismo remedio que funcionó acá funciona para aquel, como si un médico pudiera recetarle lo mismo a todos siempre, sin saber que cada organismo es distinto. Tal cual, entonces dicen, vamos a traer un modelo que funcionó en India, pero venga, esto no es India, aquí la gente no piensa como en India, y si te vas para San Cristóbal, el contexto, su historia es muy diferente a que es el Popular 1, el tema de confianza comunitaria. Entonces, si llevas un programa igual a todas partes, vas a generar esa desconfianza. Cuando yo hacía los recorridos me decían, es que acá hicieron un colegio, pero no hay niños. Entonces, no trajeron una solución, sino que antes trajeron fue un problema. Entonces, yo creo que cuando uno parte esas conversaciones horizontales, de entender la comunidad, de saber cuáles son los proyectos, sus capacidades, el contexto en el que habitan, y te unís a esa conversación con un fin o un propósito que es colaborar en un proceso, no en un proyecto, porque otra de las cosas que pasaba y generaba desconfianza es, vienen, hacen un proyecto y se van, y nosotros quedamos exactamente igual. ¿Cómo hacemos para mostrar que nosotros sí podemos hacer procesos que generan desarrollo en los mismos territorios? Entonces, a partir de la conversación y obviamente de los hechos, como dicen, podemos generar esa confianza y reconstruirla. Yo creo que también pasa, en cada territorio hay confianzas diferentes por los hechos históricos que le sucedieron. Entonces, cuando uno entiende sus dolores y entiende qué pasó ahí, uno puede llegar a traer soluciones o acompañar esas soluciones, porque uno realmente no es capaz de traerlas. Y para que se mantengan en el tiempo, tiene que surgir de la misma comunidad, porque ellos son los que tienen que mantener ese proceso y son los que tienen que fortalecer ese proceso. Uno, por más que quiera hacer cosas, simplemente puede acompañarlos para que se logre ese objetivo. Y yo me quiero ir un poquito más atrás, y es que Medellín, particularmente diferente al resto de Colombia, hemos tenido unos procesos de guerra muy complejos, ¿cierto? Nuestros padres vivieron en guerra, nosotros, creo que todos nosotros vivimos los 90 en una guerra, somos sobrevivientes de la guerra, y en esas confianzas territoriales, pues, o en el barrio, no existían las confianzas. No había confianza por el Estado, no había confianza por la organización, y creo que fueron las organizaciones sociales y culturales en la ciudad de Medellín que generaron ese tejido social en el barrio comparsa, con sus comparsas de una esquina a la otra esquina, nuestra gente, canchimalos, matacandelas, todos comenzaron a crear como ese tejido social nuevamente, y ahí se restituye en Medellín un poco la confianza entre todos. Y bueno, alcaldías como la de Alonso, que creo que llegan a ayudarnos también a restablecer unas confianzas en lo político. Ahí creo que se origina como socialmente esa reconstitución o construcción social de unas confianzas hacia las organizaciones. Y yo creo que ahorita como bebemos un poco también de eso, que existen las confianzas a esas organizaciones de base territoriales que construyeron y ayudaron a construir esta ciudad, y creo que ahí entra también Ratón, porque tenemos un terreno como abonado de confianzas sociales, de símbolos territoriales que nos permiten decir, estamos en un territorio y sabemos que somos espacios seguros para los niños. Y son unos lugares neutrales ante los conflictos. Somos lugares, y además de confianza, porque el conflicto armado
casi que pasa por el lado de nosotros y no nos toca, ¿cierto? Los jóvenes, les voy a contar algo, una vez se nos quedó una puerta abierta en el Centro de Lectura de Villa Guadalupe y se consiguieron el teléfono mío y me llamaron y me dijeron, mira, se quedó la puerta abierta y ya nos pusimos de acuerdo entre todos los muchachos porque vamos a cuidar el espacio. Yo le dije, no, yo ya voy para allá. Espérate, no se preocupe, ya aquí nos vamos a quedar, ya hablamos con no sé quién, y vamos a cuidar toda la noche el centro de lectura. Pues finalmente también está la confianza de nosotros hacia el barrio y tomamos la decisión de tener confianza hacia el barrio, porque eso es recíproco, como ellos confían en nosotros y nosotros también podemos confiar en ellos y se arma comunidad de confianza. Ahí te quería nombrar también una cosa y recordaba al Principito, cuando el zorro le decía al Principito, tenemos que encontrarnos y tú te vas a quedar acá y yo voy a venir todos los días a las 4 de la tarde y tú me vas a domesticar. Eso es lo que hacemos también en las comunidades, o sea, pues el concepto domesticar es en un contexto especial en el Principito, pero es la rutina, el hábito de que todos los días nos encontramos en ese vínculo, en esa relación y pues el zorro le decía, pero tienes que venir a las 4 en punto. Nosotros abrimos las bibliotecas a las 8 en punto, cerramos tarde para que los niños estén, generamos el vínculo con la lectura, les prestamos libros para que lleven a sus casas, las mamás hacemos los talleres de primera infancia para que ellas aprendan a conversar con los niños. Una cosa tan sencilla, yo sé que para todos los seres humanos hay veces podría decir, es que conversar con un niño es casi que innato. En nuestras comunidades las mamás no conversan con los niños, no saben qué conversar con los niños. Poder generar ese vínculo de la conversación con el niño, de la imitación, mira, es que el niño aprende a partir de la imitación del otro, tú tienes que enseñarle a partir de esa imitación y eso es lo que hacemos. Y cuando una comunidad ve que allí encuentra valor simbólico para sus vidas, indiscutiblemente allí se crean confianzas, vínculos, afectos de por vida, creo. Y se me ocurre una pregunta ahí, muchachas y muchachos. Porque yo quería sumar algo de lo que ella dijo, que me pareció tan bonito de celebrar el error, porque lo conecto, pues sin duda creo que no tenemos esa cultura, ni siquiera al interior de las organizaciones y menos de cara a las comunidades que servimos, y yo creo que es muy importante, pues lo celebro y me gusta que lo hayas dicho, pero lo quería conectar también con manifestar toda nuestra humanidad para construir confianza, como que muchas veces nos encerramos detrás de paredes institucionales y así fácilmente, no quiero decir que debamos desdibujar lo institucional, pero si no le damos cabida a esa humanidad, a conectar desde la esencia, a garantizar que abrimos espacios así. Juan, tú y yo vivimos una experiencia muy bonita como la de Paz en tus ojos, donde juntamos actores totalmente diversos, incluso excombatientes, con víctimas, con empresarios, con líderes culturales, deportistas, sociales, en fin. Y creo que fue esa posibilidad de comer alrededor de un plato tranquilos, bañarnos en un río, que se empiezan a retejer hilos en espacios que están totalmente rotos. Entonces, abogo por eso, por tener espacios de más humanidad y de permitirnos ser personas completas y no solamente llevar el traje de la institución que representamos. Y vas a decir. Y yo quería decir que a veces tenemos unas trampas que también no nos permiten construir esa confianza. Creo que, por ejemplo, el asistencialismo es una trampa. La otra trampa es pensar que las fundaciones o las empresas o incluso el Estado ayuda a otros. Yo creo que tenemos que partir de que construimos. Y claro, ayudar en algún momento específico de una crisis como la pandemia, pues claro, esa ayuda específica en ese momento es bien recibida, pero pensar que todo el tiempo tenemos que estar ayudando al otro. Que no es un gesto solidario, constante. Exactamente, y
no reconocer que esa persona tiene unas capacidades, tiene un conocimiento, o esa organización, de hecho, tiene esas capacidades y ese conocimiento, así sea de su territorio, de su contexto, que es lo que puede poner para construir y para que entre todos busquemos las soluciones que necesitamos, es desconocer a ese otro, y eso sin duda por un momento puedes tener, muy bien, vino y me ayudó, qué bueno, gracias, pero a los 2 meses yo estoy exactamente igual, y eso tampoco nos permite pues ni construir confianza ni tampoco identificar las soluciones. Creo que tenemos desde cualquier punto en el que estamos que reconocer qué es lo que el otro conoce, sabe y puede aportar, que no necesariamente sea lo mismo que nosotros podemos aportar. Que tiene que ver con el cuarto de los principios que decías, Jaime, pues lo de la sostenibilidad. Vamos a volver en un momentito más, seguimos aquí en estos diálogos por la vida, que son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia, porque tu vida nos importa a todos. Seguimos esta noche desde el Jardín Botánico, invitándolos a visitar el jardín, invitándolos a recorrer este pulmón, y de paso les recuerdo que el tema del que estamos conversando hoy es la importancia de los demás. Pero al lado de eso, como una suerte de subtítulo, decimos las fundaciones, 2 puntos, una forma de pensar en los demás. Quisiera saber, desde el pensamiento de ustedes, ¿qué sería este país sin las fundaciones? Porque yo creo que es que, y no es para echarse flores cada uno encima, aunque caben, pero digo, es que como que a veces se nos olvidan la existencia de las fundaciones, que es tan importante como en los 90 fueron las ayudas internacionales, ahora son las ayudas nuestras, de nosotros mismos. Ahí empecemos con vos, que te estás vinculando cada día más a este trabajo social desde la empresa privada. ¿Qué piensas vos? ¿Qué sería de un país como este sin las fundaciones? Yo creo que las fundaciones también suplen una necesidad, y es algunas fallas del mercado, pero temas sociales específicamente. Sin fundaciones no tendríamos presencia en muchos territorios, pues gracias a las fundaciones hay tejido social en los territorios, hay procesos que posiblemente en temas políticos o en otros espacios no se dan. Entonces yo creo que las fundaciones cubren esa necesidad de que mantengamos procesos en el tiempo. Además, para las compañías es importante tenerlas porque les permite acompañar a las comunidades donde tienen presencia, también a brindar la sostenibilidad de su negocio. Muchas veces pensamos en sostenibilidad solamente en temas financieros, pero hay un montón de temas que están alrededor de la sostenibilidad, el tema ambiental, el tema comunitario, y es importante que las fundaciones estén para acompañar esos procesos, sobre todo en zonas rurales. Entonces yo creo que, como les decía ahorita, el gobierno o el Estado no llega a muchas partes que las empresas sí llegan, y esos procesos llegan a esos territorios gracias a las fundaciones que sí tienen ese tejido social en muchos lugares geopolíticos o geoespaciales de Colombia. Las 4 maneras que hay aquí sentadas en este momento son formas distintas de la palabra fundación. La tuya, la que representas al lado del trabajo tuyo en Argos, pues tiene algo que ver un poco con lo del Grupo Sura también, y por eso traigo la palabra y la pregunta para vos, porque los trabajos de la Fundación como Mi Sangre y Ratón de Biblioteca son distintos, no son subsidiarios de grandes holdings, y por eso la responsabilidad social de la que vos hablás pues toca con lo que vos también expresás. Bueno, esa pregunta para este momento específico de la Fundación Sura, nosotros este año cumplimos 50 años y estamos creando una publicación, y una de las preguntas de fondo es si las fundaciones sí deberían existir o no. Es una reflexión que nos hacemos en este momento. Sin duda, pues las fundaciones nos permiten identificar impactos, proyectos, iniciativas a las que no llegaría la empresa, pero la pregunta es ¿por qué la empresa no llega? ¿Cierto?
las fundaciones, por otro lado, tienen una capacidad de crear un conocimiento, de conectarse con algunas poblaciones, que es muy importante, y esa conexión es vital y funciona para que la compañía también entienda y pueda tener un mayor impacto. Pero sin duda creemos que la responsabilidad de cerrar estas brechas en las que estamos trabajando alguna de las fundaciones es de todos, y no necesariamente tiene que ser a través de la fundación. Y creo que como empresas, como personas, como instituciones en general, tenemos que hacer esa reflexión, porque no nos podemos quedar pensando que las fundaciones van a resolver esos problemas y van a cerrar esas brechas y todos podemos seguir viviendo como si nada, porque el hecho es que las fundaciones tenemos un alcance limitado, y que mientras más metamos esos procesos dentro del día a día de las empresas y de las instituciones, vamos a tener un mayor alcance y vamos a poder solucionar esos problemas de una manera más rápida y más eficiente. Por otro lado, y también es una crítica propia a nosotros mismos, las fundaciones a veces tenemos unas relaciones que son verticales, la forma en la que escogemos en qué proyecto participamos o en qué no, a qué organización aportamos y a qué no, de alguna manera también sigue profundizando algunas problemáticas. Entonces esa pregunta, pues no tengo una respuesta. ¿Qué pasaría? Pero es muy bueno que te quedes con la pregunta, porque de pronto lograría que movilizáramos otras fuerzas que se tienen que movilizar y que no se pueden quedar estancadas pensando que están las fundaciones y que las fundaciones son quienes deben solucionar esas problemáticas sociales. O podríamos tener unas brechas aún más profundas, porque no estaría ese trabajo que hemos venido haciendo tan importante durante tantos años, porque la pregunta no quiere decir que no valoremos incluso el propio trabajo que nosotros hemos venido haciendo, el sector de educación, de arte y cultura con el que nosotros trabajamos actualmente desde la ciudadanía y la construcción democrática, áreas fundamentales, proyectos espectaculares, aliados de los que aprendemos todos los días. Pero sí creemos que tenemos que hacernos como sociedad, como instituciones y como personas, preguntas más profundas, y pensar qué pasa si no existen, pero qué tal si existiendo también empezamos a trazar un camino diferente para que tal vez no desaparezcamos, pero sí nos podamos transformar y podamos resolver otras problemáticas mucho más evolucionadas de la sociedad, y no las brechas pues de supervivencia y de problemáticas sociales que van en contra de la dignidad de las personas. una fundación como la tuya, Cata, es una fundación que surge no bajo el manto de una gran empresa que ve ahí una manera de expresar otro ámbito de su función, sino que es una fundación que nace pues porque Juanes, para los amigos Juanes, siempre ha tenido un compromiso que va más allá de sus letras, de sus canciones. Tiene también el tino de decir, la fundación tiene que vivir sola, y también le permite que vos estés encargado de conseguir que esa viabilidad de la fundación logre hoy llegar a más de 1 millón de personas. Y uno piensa, hombre, hay cosas que la fundación hace que debería estar haciendo el Estado, y hay cosas que el Estado no alcanza a hacer y que la fundación hace, y uno dice, gracias, menos mal la están haciendo. A veces los decisores estatales no toman esos territorios, porque hay una fundación ahí, entonces más bien se dedican a otra, como que te delegan lo que podría ser su función. ¿Vos has sentido a veces que sin proponértelo, vos terminás siendo la responsable de algo que podría el Estado estar haciendo? Sí, en el sentido de que sin duda un trabajo como el que no solo Mi Sangre, sino gran parte de las fundaciones hace, responde, como decía Jaime, a un vacío o a una debilidad del Estado. En el caso de Mi Sangre, yo creo que sí hacemos cosas muy diferenciales, es decir, por la misma dinámica de los gobiernos locales y los gobiernos nacionales, no hay posibilidad de que un Estado construya procesos como los que construye Mi Sangre, que son mucho más de largo plazo. Digamos, servicios más puntuales en educación, en cultura, que lo hacen en periodos de menos de 12 meses, ojalá terminan siendo como de 8 meses, ahí tú no construyes procesos de largo plazo y no consigues desarrollar las capacidades necesarias para que esto trascienda en el tiempo. Entonces, y yo creo que las fundaciones, y en particular Mi Sangre, también cumple un papel que tampoco pueden, y creo que cumpliría el Estado,
que es el de innovar. El Estado, por sus dinámicas, por sus velocidades, por sus estructuras, tampoco tiene el tiempo de leer bien y entender el mercado para hablarlo en esos términos, o las dinámicas sociales, y poder innovar. Ahora, lo ideal sí sería, y lo hemos logrado en pequeños nichos, exacto, o con algunos proyectos, es que las fundaciones innováramos y entregáramos al Estado para que escalaran y replicaran, y no tener no tener la fundación que seguir cargando con esos programas. Como te digo, lo hemos logrado en algunos casos, hemos incidido mucho en temas de política de juventud, en la manera de abordar los temas de participación, de prevención de riesgos y violencias. Entonces también yo creo que depende de cada fundación cómo asimila o asume su trabajo. Nosotros no nos vemos como una fundación que entrega servicios, nosotros nos vemos como una fundación que innova, co-crea y entrega a terceros para hacerlo, como una fundación que teje relaciones y activa ecosistemas para que muchos otros incidan en formas similares a como lo hacemos nosotros, o como una fundación que incide en tomadores de decisión. Entonces, en ese sentido no duplicamos, pero sin duda sí hay muchísimas falencias y muchos vacíos de los gobiernos que nos toca llenar a las fundaciones. Pero muchas veces a mí me dicen, ¿cuál es el sueño de mi sangre? Y yo digo que no tuviera que existir. Claro, que toca un poco con lo que la misma Mercedes dice. ¿Qué te lleva a vos a trabajar por los demás? Yo creo que el sueño de las fundaciones es que no tengan que existir en algún momento de la existencia, o sea, que el Estado tenga su permanencia tan fuerte en las comunidades, que ellos mismos puedan generar todos los procesos humanos, sociales, ecológicos que deberían ser, ¿cierto? Yo creo que ese es el sueño de todas las fundaciones. Sin embargo, Colombia tiene tantas dificultades, o sea, hay dificultades educativas, ecológicas, humanas, étnicas, que yo creo que el apoyo de todos en este momento, pues, y coyunturalmente en este momento que estamos viviendo este proceso de paz, creo que fundaciones, universidades, empresa privada, son tan necesarios en esta construcción de ciudadanía y construcción de tejido social, que somos absolutamente indispensables y necesarios para seguirnos pensando colectivamente. Ahí hay un asunto que uno diría, miren, en las bibliotecas sucede algo. Medellín tiene un plan de lectura, un gran sistema de bibliotecas, contamos con 71 bibliotecas, entre las que están del sistema de bibliotecas de la ciudad de Medellín, las bibliotecas de las cajas de compensación, que Confama y Confenalco, la biblioteca pública piloto con sus filiales, está Ratón también con sus bibliotecas, pero también hay una cantidad de bibliotecas comunitarias que están en Revipoa, que uno diría casi que esa es como la periferia, lo que surge en la periferia, y parece increíble, pero miren, jóvenes en los barrios se juntan, 5 chicos se juntan en el barrio, profesionales, y lo primero que piensan es en hacer una biblioteca, y lo vemos todos los días. Construyamos una biblioteca, mamás, mujeres que se juntan quieren hacer bibliotecas. Claro, está asociada, sobre todo en las mujeres, está asociado con el vientre, con la palabra, con la oralidad, y eso es una asociación muy bonita. Pero surgen bibliotecas, así tengamos un gran sistema de bibliotecas en la ciudad, y son unas bibliotecas supremamente importantes porque tenemos barreras invisibles en esta ciudad, porque ojalá hubiese una biblioteca por cada cuadra, o el sueño sería que si aquí hay conflicto armado, aquí haya un espacio cultural en el corazón del conflicto, para hacer acupuntura social, y que haya un grupo de teatro, que nuestra gente se multiplique por todo Qué bonito el término de Medellín. acupuntura social. Sí, Con lo que decís estaba pensando en lo siguiente, y me dicen que ya casi estamos terminando. Voy a tratar de ser breve. Hace muchos años yo hacía un programa de televisión que iba de barrio en barrio, y hecho por EPM, y que era parte de su trabajo casi misional en términos de que íbamos al lado de la fundación de EPM. Y en el barrio que muchos conocen como barrio Pablo Escobar, pero que no se llama así, había un señor que tenía un problema motriz muy grave, se arrastraba más que caminar. Y él tenía libros en la casa, entonces un día abrió la puerta y le empezó a ayudar a los chicos del barrio y de la cuadra a hacer las tareas. Entonces las mamás
iban allá y él, pues que vivía con muchas precariedades, pero tenía grandes capacidades, las mamás empezaron como a intercambiarle, decían, vea, yo le hago el almuerzo para agradecerle, pero entonces cada día había alguien que le ayudaba, mientras él le ayudaba a los niños a hacer las tareas. Eso es de lo más bonito que yo haya conocido en esta ciudad. Y es de lo más bonito porque un par de años después estaba haciendo el mismo programa en otro lugar, en Belencito Corazón, después de la Operación Orión, y nos encontramos una tienda que detrás de la tienda se habían acabado de ganar el premio como el mejor tendero de la ciudad, algo así. La señora de la tienda, atrás de la tienda tenía una biblioteca chiquita que abría la puerta para que los niños... Y dice, es que nosotros vimos el programa de ustedes y si ese señor hizo eso, nosotros también. Yo creo que ese es el gran poder que tiene pensar en los demás, lo que contagia. Para terminar, 2 cosas muy breves. En medio de los confinamientos del año anterior, en alguna conversación coincidí con Alejandro Gaviria y a uno siempre le preguntaban que usted qué piensa, que cuando esto termine vamos a ser mejores. Y yo dije que básicamente íbamos a ser peores, pero con tapabocas. Y él dice, cuando termina la conversación, me llama y me dice, Juan, yo creo que cuando uno tiene como una posibilidad de que lo están escuchando, tiene como la obligación de transmitir esperanza. A los días supe que la niña que está sentada aquí con nosotros también estaba diciendo en muchos lugares que ante las crisis la esperanza era un deber. Es difícil sostener ese deber. Es muy difícil porque a veces uno también flaquea en la esperanza. Y eso está bien y eso es humano. Y lo decían ustedes ahorita, las fundaciones también tienen que ser humanas, porque de humanos están hechos. Yo quiero, a nombre de la sociedad, me abrogo por 2 segundos eso, darles las gracias a cada uno de ustedes, porque ustedes no son 4 personas, detrás de cada uno de ustedes hay tanta gente, los que trabajan con ustedes y los que impactan, las empresas que representan y los que trabajan cada día. Aquí hay 4, pero les digo, muchachos y muchachas que nos están viendo, hay millones de personas en esta sala en este momento y son ustedes la razón de la esperanza. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por lo que hacen todos los días, de verdad, muchas gracias. Ojalá y no tengan que existir, pero mientras existen, menos mal existen con personas como ustedes. Estos son los diálogos por la vida. No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Los vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por acompañarnos. Unidos. Gobernación de Antioquia.